Hermanos, buenos días a todos. Qué alegría que estemos acá juntos. Nuestra motivación que tenemos para estar delante de Dios se aumenta cuando nosotros pensamos que en todo lugar, en todas partes, que son muchos más y que no somos los únicos. Pablo, cuando escribe una carta, dice: escribo esta carta a una ciudad específica, pero además dice a todos los que en cualquier lugar han sido apartados en Cristo Jesús y han sido llamados para ser transformados en Jesucristo. En todo lugar, los que invocan el nombre del Señor, a todos ellos les escribo. Y quiero invitarlos a que estemos en esta mañana con este sentir que está en estas palabras. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. A ese Dios levantamos nuestro corazón, nuestro espíritu y todo lo que tenemos para alabarlo en todo tiempo, en toda circunstancia. Él es el mismo, Él es nuestro Dios. Así que podemos adorarlo juntos y alabarlo siempre. Hemos venido a alabar a un Dios que es increíble, que hace maravillas, que ha hecho cosas grandes en nosotros. Así que vamos a alabarlo de todo corazón. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. Increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. 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 Dios, solo tú, solo tú. Eres increíble. Tú
Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, Señor, eres grande, poderoso, invencible. No hay otro Dios como tú, Señor. Y aquí estamos como tu iglesia, como tu amada iglesia, que tú dejaste en esta tierra, Señor, para ser testigos fieles de tu amor, de tu grandeza. Señor, somos tu iglesia, te pertenecemos, te amamos y te adoramos. Levantamos nuestras manos reconociendo que tú eres el gobernante, que tú eres el rey. Señor, que tú nos has adoptado, que tú nos has rescatado. Gracias, Señor, porque ya no estamos desolados ni desamparados. Ahora te pertenecemos, Dios. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gracias, Señor, porque tú nos has encontrado. Porque cuando estábamos extraviados, Señor, tú lo dejaste todo para encontrarnos. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía
salvación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Hermanos, bueno, aprovecho de saludar a aquellos que se incorporan ahora. Y bueno, como pueden ver, me ha tocado la bendición de compartir el día de hoy. Y sí, fue un desafío, pero la verdad es que me sentí bastante motivada cuando me dieron la noticia, porque creo que Dios me venía hablando de un tema concreto que de hecho voy a compartir el día de hoy. Y específicamente respecto al plan que Dios quiere que tomemos posiblemente este año y de aquí en adelante. Nosotros el día miércoles, en el grupo de Edificando Vidas, yo había comentado de que generalmente cuando uno empieza el año, los meses de enero y febrero son como más de descanso, ¿cierto? Uno aprovecha de salir, pasear. Entonces, prácticamente uno considera que el año comienza desde marzo, ¿cierto? Ya empieza la rutina, los niños entran al colegio. Entonces empieza como todo un proceso ya, como en la parada de vamos a iniciar el año ya como en esta rutina, ¿cierto? Normal. Y creo que Dios, a través de todas estas palabras que nos ha venido compartiendo durante estos meses, nos está impulsando a que comencemos a tomar un plan, pero un plan concreto bajo su dirección. Y así también lo venía hablando Ciro en la reunión anterior, y también con predicaciones de la pastora y de Aileen también. Entonces, Dios me había estado como encaminando a que tenía, bajo mi circunstancia, que tomar decisiones concretas. Y vino a mí también una palabra que yo había leído en un libro de una escritora muy famosa que se llama Joyce Meyer. Y creo que yo había leído el libro, pero no lo había profundizado a cabalidad hasta que estuve escuchando como las predicaciones de estos últimos domingos. Y específicamente en armarse un plan bajo los principios de Dios. Pero, ¿qué podría implicar esto? Es decir, ¿por qué es tan importante? Yo me preguntaba, ¿por qué es como crucial tener un plan bajo la cobertura de Dios? Algo me debe impulsar, algo me debe llevar a concretamente decir, sí, es importante, es esencial, es de vida o muerte. Y específicamente es porque si nosotros tenemos un plan bajo la cobertura de Dios, vamos a tener una vida aprendiendo a amarla. Es decir, vamos a vivir una vida amándola día a día. Entonces, de hecho el libro se llama precisamente aprenda a amar su vida, vivir amando su vida día a día. Entonces, y eso implica que tenemos que esforzarnos en ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, yo no sé la circunstancia que cada uno pudiese estar viviendo. Quizás algunos podrían estar pasando por una situación de disgusto, estar quizás enojados en este momento. Quizás algunos se sienten desmotivados. Quizás algunos están como llevando la vida por llevarla solamente. Quizás otros pueden estar queriendo compararse con otras personas o algunos están queriendo alcanzar cierto tipo de cualidad para en realidad encaminarse en sí en el propósito de Dios. Entonces, el hecho es que quiero compartir es que
cuando cada uno basa su vida centrando en los planes de uno mismo, nuestras decisiones de por sí van a decaer en algún punto. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, ¿cierto? Y como somos limitados, entonces en algún momento vamos a llegar a desmotivarnos. Pero si nosotros basamos nuestro plan de vida en los planes de Dios, entonces vamos a vivir nuestra vida disfrutándola. Y eso es algo que tenemos que aprender. Entonces, quería hacerles como una pregunta. Cada uno de ustedes podría decir ahora, ya, que usted ama la vida que está viviendo. Usted pregúntese, ¿yo amo verdaderamente la vida que Dios me ha plantado al día de hoy, a la actualidad? ¿La estoy amando? ¿La estoy aprendiendo a amar? Entonces, es como para autorreflexionar. Podemos decir que al hablar de amor, podemos decir que sí, ¿tú amas a Dios? Yo digo, sí, ¿cómo no voy a amar a Dios si Dios es fiel? Si Dios es mi sustento, ¿cierto? Nosotros inmediatamente como cristianos vamos como a la palabra y vamos recordando. Sí, por supuesto que yo amo a Dios. Yo amo a mi familia, claro, amo a mis amigos, pero ¿amas verdaderamente tu vida? ¿Estás aprendiendo a vivir amando tu vida? Sabemos que la vida no es fácil, ¿cierto? Tiene altos y bajos, pero concretamente lo que Dios quiere es que nosotros podamos decir así con seguridad que a pesar de las pruebas, nosotros amamos nuestra vida porque Dios nos ha dado esa vida como un regalo. Entonces, principalmente la motivación que yo tenía de poner en realidad los planes bajo la cobertura de Dios es en realidad ya dejar de poner el plan en nosotros mismos, ensimismarnos en nosotros, sino que, y como compartía Ciro el domingo pasado, comenzar a ser sensibles a la voz de Dios, a involucrar a Dios en nuestras vidas, en ese plan que Dios quiere que vivamos verdaderamente. Lo cierto, y les puedo decir concretamente, es que Dios nos ha dado una vida maravillosa, llena de gozo y superación. Quizás algunos necesitan descubrirla, quizás otros necesitan reencontrarse con esa vida, puede que estén desmotivados, puede que estén tristes bajo esta circunstancia, pero Dios quiere en realidad que podamos vivir nuestra vida en plenitud. Y ese es un desafío que quiere que nos planteemos desde comienzos de este año 2022. Quiero en realidad como ver como el ejemplo de David en este caso. Si nosotros recordamos, David se enfrentó a gigantes, ¿cierto? Se enfrentó a ejércitos contrarios. Si vemos incluso su situación familiar, él no era muy favorecido por su familia, era el menor de sus hermanos. Sin embargo, en Salmos 16:11, él dice un fragmento hermoso, dice, «Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha». O sea, todos sabemos en la historia de David que él enfrentó muchas dificultades y no estuvo exento incluso de errores. Pero a pesar de todo, él fue capaz de mirar su vida y de decir concretamente en este versículo que él vivió con gozo, aprendió a vivir con gozo y contentamiento. ¿Y por qué? Porque él aprendió el secreto de vivir amando su vida. Entonces, todos somos en este caso planificadores, eso es como una esencia del ser humano. Algunos planifican su vida, ya sea a largo plazo, ¿cierto? Algunos incluso hacen inversiones, proyectos, y otros más flexibles lo hacen a corto plazo, mes a mes, van evaluando. Eso es algo que es por naturaleza, ¿cierto? Algunos en cuanto al tema de planificar nuestra vida. Ahora, el problema o dificultad, bueno, como dificultad muchas veces de nuestras planificaciones, es que igual están basadas en situaciones bajo este mundo, ¿cierto? Nosotros no sabemos las circunstancias, los hechos van cambiando. Todo en este mundo no tenemos todo bajo control, ¿cierto? De hecho, es como común escuchar
yo tengo este plan y sí, yo concretamente, si todo marcha según lo planificado, espero llegar a tal meta, espero concretar tal proyecto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué se va a interponer en nuestro camino, incluso podemos salir de aquí, el día de la reunión de hoy, teniendo algo en mente, teniendo un plan así, motivados, pero incluso no sabemos qué nos puede pasar durante la semana o, por ejemplo, durante el próximo año. No sabemos las oportunidades que se nos pueden presentar, no sabemos muchas veces las decisiones que pueden tomar el resto de las personas que nos rodean, no sabemos cómo va a cambiar el mundo que se viene, más ahora que incluso estamos ahora en un proceso de transición del gobierno, también hay incertidumbre sobre eso. Hay muchas variantes que pueden alterar nuestros planes. Ni siquiera incluso tenemos certeza de que nuestro plan inicial va a ser igual a lo planteado, valga la redundancia, inicialmente, porque así como en otras oportunidades hemos cambiado de perspectiva, también ¿por qué no nuestro plan inicial pueda llegar a cambiar o sufrir modificaciones? Y eso es natural, porque vivimos en una vida de constante transición, de constante cambio. Pero cuidado, no estoy diciendo que sea malo planificar, ya no quiero que me malinterpreten. De hecho, es sabio, es inteligente planificarse también, voy a dar como algún ejemplo concreto, mensualmente, ya sea por ejemplo con el sueldo de uno, es sabio planificarse, hacerse un presupuesto en base a los gastos, o incluso con proyectos que uno tiene, es bueno planificarse. Yo no digo que quiero que no malinterpreten el hecho de que sea malo y me voy a entregar nomás a lo que venga. No, eso por nada del mundo. Dios tampoco quiere eso. Eso no es inteligente. Pero quiero decir, ¿a qué quiero llegar? A que solamente cuando entregamos nuestro plan a Dios es cuando podemos comenzar a vivir amando nuestra vida. Lo mejor que nuestro plan, es decir, nuestro plan humano, yo puedo hacer, y a mí me quedó mucho cuando Ciro lo compartió, de que muchas veces tomamos decisiones sin considerar a Dios. Y claro, yo me puedo hacer un listado, yo digo ya, ahora en marzo, terminando, tengo el listado con todos los planes, voy a hacer tal cosa, sí, primero esto, después todo otro, y así voy a proceder. Pero en algún momento durante ese plan, ¿le consulté a Dios? En algún momento en cada uno de esos puntos lo dejé como en oración, le consulté verdaderamente, bueno, Señor, este es mi plan, pero quiero que tú me guíes, quiero que tú me muestres en realidad si va también si este plan va con tu plan en realidad, si está bajo tu cobertura, o este es mi plan inicial, pero yo quiero que tú me muestres, quiero ser sensible a tu voz a medida que vaya tomando decisiones. ¿Saben por qué? Porque lo mejor que puede lograr nuestro plan personal, humano, sin considerar a Dios, es que nuestra vida sea tolerable. Tolerar nuestra vida, vivirla día a día. Pero el plan de Dios para nosotros es la clave para amar cada uno de nuestros días, para aprender a amar nuestra vida. Nuestro plan puede ser bueno, pero el plan de Dios es estupendo. Nuestro plan sí, puede producir cierta felicidad, pero el plan de Dios produce gozo rebosante. Nuestro plan, sí, nuestro plan en este caso laboral puede que pague las facturas, pero el plan de Dios produce éxito verdadero y duradero. Si queremos pasar de sobrevivir solamente en esta vida y comenzar realmente a amar nuestra vida, lo primero que necesitamos es reconocer que el plan de Dios es mejor que nuestros propios planes. Eso es lo primero que debemos reconocer. Y Dios me ha impulsado también a reconocerlo iniciando este año. A que si voy a hacerme un plan y tengo que tomar decisiones concretas, necesito ante todo decir con mis palabras que el plan de Dios es mejor que el mío y que todo proyecto va a quedar bajo su cobertura. En Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que ya han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, aquí lo dice claramente, cuando tú repases este versículo, que Dios dispone todas las cosas, Él las planifica,
Él las dispone para el bien de quienes le aman, para el bien de quien pone todo su proyecto bajo sus mandamientos. En 1 de Juan 3:22 dice también, y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y en Isaías 14:27, estos son versículos que van sumando a toda esta verdad. Dice, si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerla? En ese Dios confiamos. Nosotros estábamos, Aileen de hecho lo decía durante la administración, que Él nos sorprenda. Nosotros muchas veces nos hacemos un plan, pero el plan de Dios, si nosotros lo dejamos bajo su plan, nos sorprende incluso mucho más de lo que nosotros teníamos pensado. No olvidemos nunca que independiente de la situación que podamos estar viviendo, Dios tiene un plan en nuestra vida. Él se mueve. Esa es una verdad que nosotros debemos creer. Cada día que pase, cada día bajo cada circunstancia, esa es una verdad que debemos confiar y creer en cada uno de nuestros corazones. Que a pesar de que quizás no veamos mucho cambio, pero Dios se está moviendo. De alguna forma se está moviendo. Y Dios quiere que nosotros estemos sensibles a cómo Él nos quiere usar, a cómo Él nos quiere hablar, a cómo quiere que ese plan que nosotros inicialmente hicimos se pueda extender, pero pueda ser bajo el plan de Dios. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todo, eso quita toda presión y descansamos en su plan. ¿Por qué en realidad podríamos llegar a referirnos a por qué según lo planeado? Entonces, porque esto implica precisamente hacer lo que Dios nos pide que hagamos conforme al plan de Él, como les venía diciendo. Es decir, esto implica aceptar la aventura de ser guiados bajo el Espíritu Santo. Y confiar en Él nos va a dirigir día tras día a su plan perfecto. Cuando yo leía, en este caso, el libro de esta autora, planteaba un ejemplo súper concreto y como súper práctico. Entonces, de hecho, creo que la pastora en un momento lo compartió, porque yo lo había escuchado este testimonio, de unos padres con sus hijos, que ellos tenían que hacer un trámite un día específico, tenían que ir en familia. Entonces, los niños dijeron, bueno, después de que terminemos el trámite, y le propusieron a sus papás, dijeron, hagamos un plan. Dijeron, ya, entonces después de que terminemos, ¿por qué no vamos a tomar un helado? Y después vamos a la plaza. Entonces, los niños en este caso, se hicieron un plan inicial, y se lo propusieron a sus padres. Pero los padres habían planificado algo mucho mayor. Además de ese entusiasmo, de esas actividades que querían ellos después de haber tomado helado y haber ido a la plaza, los llevaron al cine. Vieron una película que a ellos les fascinó. Y después terminaron el día yendo a un restaurante comiendo la comida favorita de los niños. Entonces, si se dan cuenta, el plan de los padres fue mucho mejor que lo que los niños tenían pensado, ¿cierto? Y de hecho los padres ya lo habían planificado con anticipación. Sabían los tiempos, los costos monetarios, ¿cierto? Y por sobre todo, sabían que a los niños les iba a encantar. Sabían que les iba a gustar mucho más incluso de lo que sabían inicialmente. Bueno, así es Dios también con nosotros. Muchas veces nosotros tenemos un plan inicial y Dios en realidad tiene para nosotros cosas mucho mayores, pero tenemos que disponernos. Estos niños se dispusieron bajo el plan de realidad de los padres. Entonces, Dios a veces quiere añadir más al plan inicial que nosotros teníamos, o simplemente en otras oportunidades quiere como cambiar completamente ese plan. Pero lo importante es que si lo dejamos bajo la cobertura de Dios, vamos a tener la certeza y la confianza de que ese plan va a ser mucho mejor del que nosotros teníamos pensado inicialmente. Así es Dios con nosotros. Él ha estado planeando nuestra vida. Nada deja al azar. Y por supuesto, Él quiere que sepas que tú no estás solo. Dios está llevando a cabo un plan con cuidado, ¿cierto? Así como estos padres que tenían todo bajo control.
Él sabe dónde llevarnos y el momento exacto de hacerlo. Él sabe que nosotros, por supuesto, queremos tener éxito. Y además, Él con certeza sabe que nos va a gustar mucho. Entonces, ¿cuál es la clave? También aquí quiero como recalcar el hecho de que ¿cuál es la clave en realidad de vivir amando nuestra vida bajo el plan de Dios? De vivir amando, lo que me refiero a que esa sea como la motivación, de verdad caminar día a día y decir, sí, me entrego al plan de Dios porque yo amo mi vida. Y porque amo mi vida, yo se la entrego a Él porque sé que Él tiene planes mucho mejores para mí. Entonces, ¿cuál es la clave? Es que aprendamos a cooperar con el plan de Dios. Tenemos que aprender a cooperar con su plan. No se trata de entregarlo solamente, sino que estar dispuestos a ser sensibles a cómo Él nos quiere usar. En lugar de aferrarnos muchas veces así tercamente a nuestros modos, a nuestro plan inicial. Entonces, Joyce Meyer contaba un testimonio que decía que ella había ido al supermercado y había conocido, no, era una cafetería, sí, porque ella comentaba muchos testimonios. Y conoció ahí a la mesera y estaban comentando una nueva cafetera que estaba saliendo, se estaba impulsando, estaba entusiasmada porque esa cafetera era como, wow, la estaban estrenando en la cafetería. Y la mesera le decía así, que ella estaba juntando dinero porque quería comprarse una cafetera así, porque era como un placer. Y Joyce Meyer, la autora, decía que algo vino como en su corazón, el Espíritu Santo en realidad que habla, y que le dijo, cómprale esa cafetera. Obviamente, si estaba dentro en realidad de sus recursos, si ella lo podía hacer, y vino ese pensamiento, no fue como que se hayan abierto los cielos o que haya habido un estruendo, no, para no estruendo, nada, sino que en su corazón algo vino y le dijo, compre esa cafetera. Y dice que ella lo concretó, no lo pensó más allá y lo hizo y se lo llevó a esta mesera. Y la mesera, por supuesto, contenta, nunca se esperaba un regalo así. Le dio las gracias, por supuesto, pero ella lo dejó ahí, se retiró. Le dijo, no, yo quiero como bendecirte. Y le dio en este caso la cafetera, se la regaló. Entonces, dice Joyce Meyer que ella nunca pensó que un acto así podía llevar a un hecho futuro. En este caso, que dice que después de los días, ella se encontró con la mesera, la cafetería estaba en un mall, se encontró con la mesera en el baño del mall y comentaron cómo estaba, por supuesto, se saludaron y la mesera le dice que quién la había impulsado en realidad a hacer un acto así, que era como extraño. Nadie había hecho un acto así como, y dijo, yo hice ese acto porque Dios te ama, porque Dios en realidad a mí me usó y yo estuve dispuesta a escuchar su voz y me usó para bendecirte. Y de hecho bendijo mi vida también, porque yo me sentí también usada por Dios. Entonces, y ella le decía que justo estaba pasando por un periodo donde había muerto su madre de cáncer durante esos días y que ella estaba como muy enojada con Dios y que estaba cuestionando incluso que Dios no la amaba. Entonces, cuando Joyce le dijo precisamente de que ella lo había hecho porque Dios la amaba, claro, dice que como que su mundo se vino, como que vino un cambio sobre su mentalidad en decir que en realidad Dios sí pensaba en ella. Y bueno, y un acto así llevó concretamente a que esta persona pudiera entregar su vida a Dios. Entonces, si se dan cuenta, si uno está dispuesto y está sensible a la voz de Dios, uno puede llevar en realidad a hechos prácticos y concretos. Y incluso en un testimonio que a mí me había comentado, que me había ocurrido a mí, recuerdo en un momento que se me había dado como, a mí particularmente se me había dado como una ofrenda monetaria y como una cantidad de dinero, recuerdo, como para bendecir. Y la persona que me lo dio, yo dije, pero no, ¿para qué? Si en realidad no. Yo consideraba que como que no lo necesitaba. Y recuerdo que la otra persona me dijo, lo que pasa es que tú tienes que cambiar ese pensamiento, esa mentalidad de cómo verlo para ti mismo. Porque quizá en tu circunstancia, claro, yo te quiero bendecir, te quiero entregar, por ejemplo, una cantidad de dinero, y tú humanamente dices, quizá no lo necesito, no. Claro, y tú dices, no, ¿para qué aceptarlo si?
pero la mentalidad en realidad es que quizás Dios te quiere usar para tú bendecir a otra persona. Y efectivamente fue así. Cuando yo cambié esa mentalidad, ok, recibí la bendición, y efectivamente durante esa semana se presentó una circunstancia de una persona que estaba así como con falencias económicas, y yo dije, aquí está. Y yo pude ser canal de bendición. En realidad uno tiene que estar como dispuesto a eso. Estar como sensible a la voz de Dios. De verdad que es como un cambio en realidad de mentalidad cuando uno está dispuesto y está sensible, el resto va a fluir. Uno tiene que atreverse solamente. Debemos esforzarnos entonces por anhelar ser sabios en descubrir el plan de Dios. Es decir, oír su voz y después ir en realidad a cómo Él nos quiere dirigir. Eso es lo que señala su palabra en Efesios 2:10. Dice, ahí precisamente se señala lo que debemos hacer. Ahí el apóstol Pablo escribe que deberíamos caminar en el plan de Dios a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, aquí se especifica, de hecho se señala concretamente de que así debemos caminar, en base a lo que Dios preparó ya para nosotros. Y quizás suena un poco loco, y muchas veces la gente va a cuestionar que cuando uno le dice camina bajo los planes de Dios, la gente piensa que es algo gravoso, que es algo, no, es que, porque consideran que Dios es como un capataz, como un jefe, que no nos va a dejar tareas así que no nos gusta, no, qué lata, no, ¿para qué? No, me quedo con que Dios es bueno nomás, con que lo amo, con eso nomás, ¿para qué en realidad, para qué más? ¿Cierto? Muchas veces la gente así lo cuestiona porque lo ven como, como algo de verdad, como una carga, como un peso. Pero de verdad que les quiero decir, y fue algo como igual revelador, que Dios no va a obligarnos a ir a un lugar o a hacer algo a menos que antes haya puesto un deseo en nuestro corazón por hacerlo. Por eso nosotros tenemos que estar sensibles. Dios quiere ubicarnos en un lugar, por supuesto cada uno estamos puestos en un ámbito familiar, en un ámbito laboral, ¿cierto? Ya sea incluso en universidades, puede ser en caso de tú que quizás podrías estar estudiando, bajo un llamado. Y ese llamado, lo que quiere Dios es que nosotros lo aprendamos a amar, pero también, no solo a amar, sino que también a disfrutar. Van a haber desafíos, pero nosotros podemos decir concretamente que vamos a estar viviendo la vida que anhelamos y soñamos si lo hacemos bajo el plan de Dios. La base, es decir, concretamente nosotros como cristianos conocemos la verdad de que el fundamento del plan de Dios, si uno se pregunta concretamente el plan de Dios, por supuesto es que nosotros seamos redimidos del pecado y la culpabilidad, que reconozcamos a Dios como nuestro Padre y Salvador y que tengamos paz en nuestra alma. Ese es el fundamento del plan de Dios. Pero hay algo añadido a ese plan de Dios, que va más allá de alcanzar esa paz. Lo cierto es que Dios quiere que nosotros además disfrutemos nuestra vida. Es decir, aprendamos a vivir en paz, pero también disfrutemos. Y como yo les digo, aprendamos a amar nuestra vida día a día. Y eso lo encontramos, ¿sabe qué fundamenta esta verdad? Es en Juan 10:10, donde dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, no solamente ha venido a darnos vida, sino que para que la vivamos, la disfrutemos y de verdad la tengamos en abundancia. Y esto debería alentarnos, esto debería impulsarnos día a día. Esta debería ser una verdad, como tomarla como bandera, así como decía la canción. De verdad de creerlo, porque nos llevan a la raíz, a la base de aprender que vivir amando nuestra vida en realidad es un principio bíblico. No hay nada más bíblico que saber que el plan de Dios que Él tiene para nuestra vida es mayor a nuestros propios planes, es mayor a nuestros propios deseos. En Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más
que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es decir, ese plan de un Dios que todo lo sabe, lo conoce, lo planifica y que puede hacer mucho más. Yo nombraba inicialmente el ejemplo de David, ¿cierto? Las circunstancias. Y ahora quería como tomarlo concretamente para ahondar un poco más en lo que él vivió, para que podamos decir en realidad de que es un caso concreto de lo que puede llegar a suceder, a donde Dios puede llegar a poner a un hombre si es que cree y confía en el plan de Dios. Porque cuando le vemos sobre David en 1 Samuel 16, lo pueden ahondar ahí, ver la historia y leerla en sus casas, podemos ver distintas en realidad circunstancias que él vivía. Primero es que él era solo un muchacho que era un pastor de ovejas. Veamos inicialmente la panorámica de David, ¿cierto? Antes de todos los logros que él tuvo. Él era un muchacho pastor de ovejas. Él estaba en el campo cuidando, ¿qué cosa? El rebaño de sus padres. Y posiblemente quizás él no tenía en ese momento mayores expectativas sobre su vida. En la cotidianidad, en la humanidad, una persona quizás así consideraría que él podría llegar a heredar en realidad el pastoreo, en este caso el cuidado de las ovejas de su padre, ¿cierto? Porque en realidad, sí, yo soy el menor de todos mis hermanos, en realidad, ¿a qué más podrías aspirar? Seguramente quizás pudo habérselo preguntado. Y claro, él esperaba ocuparse del negocio de su familia, o quizás alistarse en el ejército como alguno de sus hermanos. Quizás podría aspirar a eso. Pero yo creo, pienso yo, que quizás él nunca se imaginó a dónde Dios lo quería llevar. Quizás podía llegar a creer que sí, Dios tiene planes, pero llevarlo a ser rey es algo que se sale como de la imaginación, ¿cierto? Me refiero a, humanamente hablando, una persona así, un hermano pequeño que cuidaba las ovejas y que Dios lo quería llevar a ser rey. Nosotros conocemos la historia, ¿cierto? David pasaría a derrotar a Goliat, dirigió un ejército, tocó música delante del rey Saúl, llegó a ser el mejor amigo del príncipe Jonathan y finalmente llegó a ser rey. Si se dan cuenta, fue toda una escala, fue escalando, fue todo un proceso. Y David seguramente fue de aquellos que proclamó que los planes de Dios fueron mucho mejores que cualquiera de los que él hubiese imaginado. Existen otros ejemplos, por si los quieren analizar, si quieren estudiar. En Génesis 37:41, ahí está el ejemplo de José, que pasó de la cárcel, de una situación difícil y bajo un ambiente y circunstancia que uno podría ver como lo peor, pero de ahí fue llevado al palacio. También en Jueces 6:8, vemos el caso de Gedeón, que se escondía en una cueva, pero Dios lo utilizó para dirigir una nación. Ahí pueden ver también esa historia. Y en el caso de una mujer como el de Esther, el libro de Esther, ahí por supuesto sabemos en la historia de que ella pasó de ser una mujer cautiva a ser reina. Ahí también tenemos otro ejemplo. Cada uno de estos hombres y mujeres posiblemente desviaron su vida de su plan. Ellos tenían un plan. Pero cuando dijeron ya, en algún momento dijeron, no me queda más que entregarlo a los planes de Dios. Se rindieron. Ellos en algún momento se rindieron. Ya dejaron de lado el tema de, ya, mi plan inicial solamente lo dejo en las manos de Dios, y Dios tenía preparado cosas mucho mejores a los que ellos tenían pensado. Los planes que nosotros hemos hecho para nuestra vida, sí, obviamente vamos a querer planes buenos, porque nosotros anhelamos el éxito, eso es humano. Nosotros anhelamos el éxito en nuestras vidas, pero los planes de Dios son mejores. Como les comentaba, Él puede tomar nuestros planes, añadirle más cosas o simplemente conformar un plan totalmente diferente. Pero Dios quiere que concretamente podamos estar seguros de que
sus planes son mejores. El plan de Dios no va a ser gravoso. Siempre será algo que cumpla los deseos que Él ha puesto en nuestro corazón. Y está garantizado que va a ser algo mucho mayor de lo que nosotros podemos imaginar. Ahora podríamos decir, ya, yo tuve un plan, tengo un plan, voy a vivir sobre ese plan, pero no sé, como que estoy como estancada, como que no veo mayor cambio, como que siento que todo sigue igual. Entonces, tenemos que igual tener paciencia. Obviamente, los cambios no se producen de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso. Dios va a edificar en el proceso nuestra fe, va a sanar nuestra alma, va a renovar nuestro espíritu y todo eso a su tiempo. Y tenemos el caso de David, ¿cierto? Él pasó por distintas etapas y cometió errores. Y estuvo incluso lleno del gozo de Dios, aprendió a disfrutar de la compañía de Dios. Pero para llegar a la meta final, que fue en este caso el llegar a ser rey, él tuvo que pasar por todo un proceso, ¿cierto? Nosotros no siempre vamos a ver o entender exactamente lo que Dios está haciendo, pero sí tenemos la certeza y la convicción de que Él está obrando, de que Él se está moviendo, de que yo quiero solamente que el Señor me hable porque yo sé que de alguna forma Él está obrando, que Él está uniendo todo, que su mano se está moviendo. En Filipenses 1:6, Dios promete que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así es. Solo porque nosotros no podamos ver aún lo que Dios está haciendo, no significa que su plan es algo grande y maravilloso. Y eso es algo que es una convicción que tenemos que adquirirla día a día. Cuando nosotros entregamos nuestro plan a Dios, hay algo que viene por añadidura. Y ese resultado, eso que se añade, que es como la canción, que en este caso que dice que todo lo demás va a venir. Por añadidura, todo el resto va a venir si nosotros entregamos nuestro plan a Dios. Y el resultado en realidad de entregar nuestro plan es que de por sí se nos va a añadir paz a nuestra vida. Y una vida llena de paz es una vida que podemos amar verdaderamente. Si nos ponemos a pensar en vivir una vida en paz, es algo que solo podemos alcanzar si estamos bajo los planes de Dios. ¿Saben por qué? Porque la vida es inestable. Pero tú puedes decir concretamente que vives en paz con la inestabilidad económica que hay. Podemos decir que vivimos en paz cuando quizás nos están como agravando en el trabajo ciertas situaciones. Podemos vivir en paz cuando hay ciertas personas que quizás nos están desilusionando. Bueno, si vivimos bajo los planes de Dios, podemos decir con convicción de que sí vamos a vivir en paz. Esa es la verdad, porque vivimos en este mundo imperfecto, pero si hay algo que nos debe mover de verdad, es que el plan de Dios es mejor, ¿cierto? Que es inquebrantable. Y eso es lo que nos debe impulsar. La vida se vuelve llevadera de manera gozosa en vez de una carga cuando estamos bajo los planes de Dios. La clave para vivir en paz es confiar en el plan de Dios antes incluso de ver los resultados. Y hay algo que no tenemos que olvidar, que solamente cuando entregamos nuestro plan a Dios es cuando de verdad podemos comenzar a vivir nuestra vida amándola verdaderamente. Porque yo me preguntaba, quizás Dios nos está hablando porque sí, podemos estar pasando por un periodo de estancamiento. Quizás, como les comentaba inicialmente, podemos estar un poco desilusionados, quizás podemos estar desmotivados simplemente y no estamos haciendo nada más allá. O incluso ya ni siquiera oímos la voz de Dios. Solamente estamos dejando que la vida pase. Sí, lo que se venga.
ahí tomando ciertas oportunidades. Pero hoy, que fome vivir, yo creo, la vida así, ¿cierto? No tiene como mayor propósito, mayor sentido. Y eso es lo que ocurre en la humanidad en general. La gente solamente vive. Pero Dios quiere que de verdad aprendamos a disfrutar nuestra vida. Que ese plan que nosotros tenemos nos lleve a aprender a vivir, a amar nuestra vida. Nosotros tenemos una vida aquí terrenal y debemos aprender a amarla, como decía, pero también tenemos que aprovecharla. Sabemos que tenemos que cumplir responsabilidades, obligaciones, pero que nada de ello nos robe el gozo de Dios. Se trata de decidir ver las bendiciones de Dios y lo bueno que hay en ellas cada día. Vivir amando nuestra vida es resultado de decisiones saludables y bíblicas diariamente. Quizás esta parte no nos va a gustar mucho porque vivir en base a decisiones saludables y bíblicas implica obediencia, ¿cierto? Y para muchos es complejo porque uno se preguntará, ya, pero si es mi vida, ¿por qué debo vivir en obediencia si yo tengo un plan, yo tomo mis decisiones y obviamente yo no voy a querer tomar decisiones que hagan que mi vida me lleven a descarrilarme? Por supuesto yo voy a querer tener éxito, pero así es, vivir la vida con Dios es vivir una vida en obediencia. O sea, les comenté ejemplos concretos, como en este caso de Joyce Meyer, que por tener su oído atento, su espíritu atento a la voz de Dios, se dieron cuenta de que ella pudo ser puente del plan de Dios, ser usada bajo su cobertura. Entonces, a eso es lo que nos llama Dios, a buscar en realidad de verdad, fervientemente, y como lo comentaba Ciro, incluso en la reunión anterior, así que les motivo ahí que si no lo han visto, de verdad, busquen esa palabra el domingo anterior, porque Dios nos quiere llevar a algo mayor, ya no a ser niños que sigan bebiendo leche y que ya comencemos a comer sólido, como se comentaba. La obediencia, como les decía, podemos llegar, algunas personas dicen, ay, pero ¿por qué? Y si vamos a 1 Samuel 15:22, aquí dice algo concreto, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. No hay nada mejor que en realidad obedecer a Dios. Si se dan cuenta, con un hecho concreto como estar dispuesta a oír la voz de Dios, si uno se atreve, no se vuelve algo gravoso, ¿cierto? Imagínense que, por ejemplo, el caso de Joyce, que compartió a esta camarera, si ella se hubiese preguntado, ay, pero qué vergüenza, ay, pero me cuestionará, quizás no me lo va a recibir, pero, ay, pero ¿y por qué? Si se hubiese cuestionado en realidad, no hubiese sido canal de bendición, si se dan cuenta. Pero ella lo hizo y lo hizo de manera natural. Dijo, bueno, quizás incluso conociéndola, porque ella es como bien así valiente, dijo, bueno, y si no me lo acepta, me lo digo para mí. Pero se dan cuenta, es como atreverse. Entonces, y por supuesto que no se volvió algo gravoso. Y quizás inicialmente podemos llegar a sentirnos como avergonzados, pero si nosotros nos atrevemos y comenzamos a poner en práctica hechos tan concretos como esto, cada vez va a ser más natural, cada vez va a ser menos vergonzoso en este caso, o tedioso, o menos cuestionante a como era inicialmente, sino que solamente después nos vamos a dejar guiar y vamos a encontrar en realidad que la vida es entretenida, porque Dios me está usando de alguna forma, ¿cierto? No estoy solo existiendo. Cuando aprendemos a obedecer la palabra de Dios y la guía de su Espíritu Santo en el momento en que Él nos indica que lo hagamos, entonces nos vamos a sorprender y por añadidura también va a hacer que nuestra vida sea más agradable. ¿Por qué? Porque vamos a llenar de paz y satisfacción al saber que nos vamos a llenar de paz y satisfacción al saber que nos estamos llenando del plan de Dios, que estamos en realidad bajo su voluntad. Eso es lo que se va a añadir, va a venir por consecuencia, si nosotros estamos atentos. Es que de verdad vamos a confiar en que estamos bajo su voluntad. No estamos actuando meramente
bajo acciones nuestras, humanamente, sino que estamos bajo su cobertura. Algo que nos ayuda a amar verdaderamente nuestras vidas es cuando permitimos que Dios obre a través de nosotros para ayudar a otros. Lo que necesitamos hacer es estar dispuestos a obedecer a Dios, a seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, va a añadir entusiasmo también a nuestra vida. Porque si aprendemos a caminar bajo su voluntad, les reitero, se va a volver nuestra vida de manera entusiasta. Obedecer a Dios en nuestras decisiones nos da la oportunidad de colaborar con Él según sus planes. Como cristianos, nosotros, como cristianos en el sentido de seguidores de Cristo, nosotros hemos sido llamados a obedecer a Dios en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Hacemos que nuestra obediencia muchas veces sea difícil porque tendemos a enfocarnos en lo gravoso que va a ser. Pero en vez de enfocarnos en eso, tenemos que aprender a pensar, en este caso, de que Dios quiere poner bendición de por medio. Cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios a pesar de todo, entonces van a ocurrir cosas buenas. No, y con esto quiero llevarlo específicamente a... Dios nos quiere ya llevar concretamente a tomar decisiones ya como dejar de lado en realidad el cuestionamiento. Dios de verdad ya nos quiere sacar del estancamiento. Y Dios a cada uno nos ha dotado de cualidades y habilidades, ¿cierto? Y quiere que de verdad ya las dejemos ya bajo su cobertura. Eso es lo que Él quiere, que salgamos de zona de confort. Y al fin y al cabo, cuando yo leía en realidad este libro y se me venía a la mente, decía que al final no se va a volver gravoso, porque Dios utiliza nuestras habilidades, utiliza nuestras circunstancias, utiliza la gente que pone alrededor. Entonces, no es como que nos diga tú específicamente así como un patrón de fondo, ve a tal lugar, ve. No, Él pone como ese deseo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos habla muchas veces y no hemos prestado muchas veces oído. Y se vuelve cuando no hemos escuchado la voz de Dios, aun siendo conscientes de que como que algo me dijo que lo hiciera, pero al final no lo hice, comenzamos a sentirnos incómodos. Y es porque igual comienza la conciencia en realidad en este caso, a recordarnos que no pudimos en realidad concretarse el canal de bendición. Pero Dios nos quiere llevar, como se había compartido en palabras en predicaciones anteriores, es que Él no se ha olvidado del plan de cada uno de nosotros. Él quiere que lo recordemos, que no nos desalentemos. Se van a venir nuevas situaciones, estamos por un proceso de transición, pero yo quiero fervientemente decir que yo voy a confiar en el plan de Dios. Y que eso me va a traer paz a mi vida y puede traer paz a tu vida si tú de verdad dejas tu plan bajo la cobertura de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y por añadidura, como les decía, vamos a gozar nuestra vida, vamos a vivirla plenamente y vamos a poder decir sí, yo amo la vida que Dios me dio. Yo amo donde Dios me ha plantado. Yo amo en realidad donde Dios me ha puesto y cómo Él me usa, y quiero seguir entusiasmarme por esta vida que Dios me ha regalado, entusiasmándome y escuchando su voz. Así que quiero, hermanos, que puedan inclinar su rostro ahí donde están. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos hablas. Señor, queremos abrir nuestros corazones, como dice tu palabra, estar dispuestos, porque quizás esta ha sido una palabra reiterativa,
pero tú nos quieres hablar, tú quieres que nos impulsemos, que ya comencemos a comer sólido. Tú quieres que iniciemos este año con un plan que esté bajo tu propósito. Que todas nuestras decisiones, toda nuestra planificación sea consultada primero a ti. Señor, gracias te damos porque tú no te cansas, porque tú insistes, Señor, en recordarnos, Señor, lo importante que es volvernos a ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú tienes planes mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Señor, pon en nosotros ese deseo de querer escuchar su voz, de hacer audible en nuestros oídos a tu Espíritu Santo, a cómo tú nos quieres usar, donde quiera que nos plantes. Gracias te damos, Señor, por esta vida que nos has dado. Queremos de verdad, Señor, decirlo, creer, Señor, que amamos la vida que tú nos has dado. La amamos porque está bajo tu plan. Porque tú no tienes un plan gravoso para nosotros. Tú tienes un plan conforme a nuestros deseos, un plan que va mucho más allá. Que así sea, Señor. Que así sea, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Dejamos esta palabra en tus manos y nos disponemos, Señor. Nos disponemos a lo que tú, Señor, quieras con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre. Te anhelamos y te deseamos. Y que ese sea nuestro impulso del día a día. Gracias, Señor. Amén.